El Centro de Educación Física número 6, el C. Fuerte de aplauso. Muy bien, chicos. Eso, el profe también venga, profe. Venga, profe Néstor. Muy bien, casi igual el centro. Muy bien. Ahora va a recibir su premio el Club Social y Deportivo Sarmiento. ¡Fuerte el aplauso! Muy bien. Listo. Ahora seguimos. No sé, muchas gracias. Bueno, ahora sí, se dio el reconocimiento para el local Club Social y Deportivo Sudamérica. ¡Fuerte aplauso! Muy bien. Bueno, ahora que nos visitaron desde Concepción de Paraguay, fuerte el aplauso para el Club Mineros. Paso a la presentación de la hora.
Mantuca. Quinto. Vamos marcando todos. Y aquí debe seguir el partido de primera predominando Sarmiento Salto Grande. ¿Estamos todos? ¿Nos puedo presentar? Muy bien. Hay balones, vamos a ver. Entre los dos en la foto. Tu medalla, los viernes en la calle. ¿Listo? Ahí está, ahí va, eso. Acá, ahí. ¿Listo? Ya estamos para la punta entonces. Y nos escuchamos fuerte a la cuenta de 3.